Hola, qué emoción tenerte aquí. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro curso. Estoy convencida que este formato te dará la libertad que necesitas para aprender a tu propio ritmo. Recuerda, tu progreso es tu mayor motivación. Así que adelante y espero que disfrutes el contenido del día de hoy. Desde los orígenes de la humanidad, la obra de arte ha acompañado al ser humano como una forma de comunicación, expresión y representación del mundo. Sin embargo, definir qué es el arte y cuál es la naturaleza de la obra artística no es sencillo. La obra de arte no solo es un objeto material, sino un fenómeno complejo que involucra la creatividad del artista, la percepción del espectador y el contexto cultural en el que se produce. En primer lugar, la obra de arte es fruto de un acto creador. El artista plasma en ella ideas, emociones, intuiciones y reflexiones. Este acto creador no es puramente técnico, aunque requiere destrezas. Tampoco es solo inspiración, pues implica un trabajo consciente y estructurado. Para Platón, la obra de arte era una imitación, mímesis de la naturaleza. Para Aristóteles, era también una forma de purificación, catarsis, y en la modernidad se entiende la creación como un proceso en el que el artista proyecta su interioridad. La obra de arte no es cualquier objeto, sino uno que genera una experiencia estética. Esto implica percepción sensorial en cuanto a los colores, formas, sonidos y texturas, el valor simbólico que comunica significados que van más allá de lo visible, la emoción y la reflexión que despierta sentimientos y provoca cuestionamientos. En este sentido, una obra de arte no existe plenamente sin un receptor que la contemple y le dé sentido. Dentro de su dimensión social y cultural, la obra de arte no surge en el vacío, responde a un contexto histórico, social y cultural. Una catedral gótica, un mural renacentista o una instalación contemporánea son comprensibles en relación con la sociedad que los produjo. La obra de arte puede afirmar valores tales como los religiosos, políticos, morales. También puede cuestionar o criticar la crítica social o la realidad social y finalmente se convierte en un testimonio histórico de su tiempo. Toda obra de arte posee una dimensión material, piedra, lienzo, sonido, movimiento corporal. Sin embargo, lo que le da sentido no es solo la materia, sino su dimensión inmaterial, es decir, la idea, el mensaje, el simbolismo. Por eso, la obra de arte es un punto de encuentro entre lo tangible y lo intangible. En cuanto a la obra de arte como experiencia, la naturaleza de la obra no se limita al objeto físico, también se manifiesta en la experiencia estética que provoca en el espectador.
Una pintura puede generar admiración, un poema puede conmover, una danza puede transmitir energía vital. De este modo, la obra no es algo que solo se contempla, sino algo que se vive. En cuanto a los cambios en la concepción de la obra de arte, a lo largo de la historia, la naturaleza de la obra artística ha cambiado. En la antigüedad era representación e imitación de la realidad. En la Media era instrumento de fe y didáctica religiosa. En el Renacimiento y Barroco exaltaba la belleza y el poder. En la modernidad se convirtió en expresión subjetiva y autónoma. En la contemporaneidad se amplió a lo conceptual, a lo efímero, incluso a lo digital. Esto demuestra que la obra de arte es dinámica, no una categoría fija, sino en constante redefinición. La naturaleza de la obra de arte reside en su carácter polisémico y racional. Es creación del artista, objeto estético, fenómeno cultural, experiencia vivida y símbolo cargado de significados. Más que un objeto inmutable, la obra de arte es un proceso vivo que se transforma según el tiempo, el lugar y la mirada del espectador. Podemos decir también que el arte no puede reducirse a su materialidad ni a su utilidad práctica. Su esencia está en su capacidad de comunicar, emocionar y trascender, convirtiéndose en un puente entre lo sensible y lo espiritual, entre el individuo y la comunidad, y entre el pasado y el futuro. Por otra parte, también podemos agregar que el arte ha acompañado al ser humano desde los albores de la civilización, no solo como un adorno o entretenimiento, sino como una necesidad espiritual y social. La obra de arte, pues, se presenta como un objeto singular, cuya naturaleza excede su materialidad. No es únicamente un lienzo, como ya lo habíamos comentado, una piedra tallada o una melodía, sino una manifestación cultural, simbólica y estética que condensa la relación entre el creador, el espectador y el contexto histórico. Este análisis tiene como objeto profundizar en las dimensiones esenciales en la obra de arte, abordando su carácter creativo, estético, histórico, material e inmaterial, así como su evolución a lo largo del tiempo y las interpretaciones que diversos filósofos han ofrecido. Finalmente, se plantearán reflexiones sobre los desafíos actuales del arte en un mundo globalizado, digital y en constante transformación. En la actualidad, los avances tecnológicos y la globalización cultural han ampliado aún más los límites de lo que entendemos por obra de arte. Las creaciones digitales, los NFTs, la inteligencia artificial y las obras interactivas plantean preguntas inéditas. ¿Puede una máquina ser autora de una obra? ¿Sigue siendo arte una pieza reproducible infinitamente? Estas inquietudes no anulan la naturaleza del arte, sino que confirman su carácter cambiante y su capacidad de adaptarse a las transformaciones históricas. En conclusión, la obra de arte es a la vez materia y símbolo, objeto y experiencia, creación individual y fenómeno social. Su naturaleza no reside en una esencia fija, sino en su poder de comunicar, emocionar, cuestionar y trascender las barreras del tiempo y el espacio. Como señala Gadamer, la obra de arte es siempre diálogo, un encuentro en el que se funden horizontes distintos y se renueva constantemente el sentido. Este carácter abierto, plural y dinámico explica por qué el arte ha acompañado al ser humano en todas las épocas y seguirá siendo un terreno fértil para la reflexión, la emoción y la transformación cultural. La obra de arte, en definitiva, es un espejo múltiple en el que la humanidad se contempla y se interroga. Es un espacio donde convergen la belleza, la verdad, la subjetividad y la historia, un fenómeno en permanente redefinición que nos recuerda que el ser humano no solo habita el mundo, sino que también lo recrea, lo interpreta y lo trasciende a nivel del arte. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué idea te pareció más útil? ¿Qué desafío crees que enfrentas al aplicar lo aprendido? Recuerda que tu aprendizaje no termina aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.